Un tema que está muy ligado con lo que vimos en la clase anterior, que es calidad, y en esta oportunidad vamos a hablar de la seguridad y la protección al paciente. En el aula virtual yo les dejé una web con un material bastante interesante relacionado con calidad para que lo revisen, chiquillos, por favor, porque eso es parte de la materia. Cuando hablamos de seguridad del paciente, vamos a hablar específicamente de todo lo que vamos a hacer como gestores, como administradores, como jefes, líderes, como ustedes quieran llamarse, eh, de acciones, estructuras, procesos que va a gestionar la misma organización a ustedes mismos, que reducen la probabilidad de efectos adversos resultantes de la exposición al sistema de atención médica a lo largo de enfermedades y procedimientos. Y aquí yo les quiero recordar que toda atención clínica, médica o de salud, como ustedes quieran llamarlo, tiene un riesgo. Y que como lo hemos visto en la gestión del cuidado y como lo hemos visto en la ley y en una serie de otras clases, hemos entendido ya que es labor de enfermería reducir al máximo todos los riesgos posibles que pudieran haber a lo largo de esa atención médica. Por lo tanto, tenemos que establecer ciertas protocolos, si ustedes quieren, o estructuras o flujogramas para que los procesos de atención sean lo más seguros posibles para el paciente. Si logramos hacer que la atención sea segura, ¿ya? Vamos a evitar los reclamos, vamos a evitar accidentes, vamos a evitar, ¿no es cierto?, las infecciones asociadas a la atención de salud, algunos incidentes, la iatrogenia, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en la medida que nosotros definamos ciertas estructuras, ¿ya?, o ciertos procesos, flujogramas de atención, o qué se hace en caso de tal cosa, vamos a tener mejor seguridad para el paciente. Y automáticamente, al tener mayor seguridad para el paciente, nuestra atención, al ser más segura, también va a ser de calidad. Ahora, vamos a tratar de definir entonces la seguridad del paciente, ¿ya? Y aquí hay 6 metas internacionales que básicamente nos van a orientar. Esta es una guía bastante clara, ¿ya?, en relación a lo que tenemos que hacer para evitar los problemas en los pacientes. Y la seguridad del paciente son condiciones que garantizan que un enfermo estará al resguardo de padecer nuevos problemas de salud. O sea, aquí no es como el chiste Condorito, ¿no es cierto?, que entró porque le dolía un dedo y salió sin una pierna, ¿no es cierto?, sino que en el fondo la idea es que si entró por una cosa, se mejore, pero tampoco tenga un problema nuevo. Hay 6 condiciones que las vamos a ver una por una para ir evitando, ¿no es cierto?, todas estas situaciones que se pueden ir dando. Dentro de la definición también vamos a tener que corresponde a la ausencia de lesiones o complicaciones evitables producidas como consecuencia de la atención a la salud recibida, ¿ya? Y para eso hay ciertos comités de seguridad del paciente, está la Joint Commission, está la Unión Europea de Seguridad del Paciente, está el SOCAS en Chile, y todos tienen como finalidad establecer y velar por las metas internacionales, si ustedes quieren, de seguridad al paciente, que básicamente son 6. Yo se las voy a leer ahora, pero las vamos a ir viendo uno a uno para ir analizando. Lo primero es identificar correctamente a los pacientes, mejorar la comunicación efectiva, mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo, organizar cirugías en el lugar correcto, o sea, garantizar, perdón, cirugías en el lugar correcto, con el procedimiento correcto y al paciente correcto, reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención médica y reducir el riesgo de daño al paciente por causa de caídas.
¿ya? Si ustedes se fijan, de estas 6 metas internacionales, la gran mayoría tiene que ver con atención de enfermería. Por ejemplo, identificar correctamente a los pacientes, mejorar la comunicación efectiva, mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo, las infecciones asociadas a la atención, las caídas, y creo que la única que no nos corresponde es la de la cirugía en el lugar correcto con el paciente correcto, ¿ya? Así que bajo esa mirada, lo que nosotros tenemos que tener sumamente presente es que es principalmente labor de enfermería el gestionar la seguridad del paciente. Otra definición, o el objetivo, ¿no es cierto?, de esta seguridad del paciente va a ser disminuir al máximo los riesgos que puedan comprometer la salud y o la vida del paciente hospitalizado. Recuerden que en algún minuto, no sé si en este curso o en otro, lo dije, lo comenté en relación a las caídas, ¿ya? Que es bastante simple de evitar, pero por una caída han habido pacientes que han fallecido o que han quedado con secuelas importantísimos y de los cuales los centros hospitalarios han tenido que hacerse cargo de lo que pase con ese paciente de ahí para adelante. Por lo tanto, en términos económicos, claramente no tener atención segura va a salir mucho más caro que poner todas las medidas de seguridad para que el paciente no sufra estas situaciones. Hay un concepto que ustedes tienen que haberlo escuchado, que es el evento adverso, ¿ya? Y el evento adverso corresponde a daños imprevistos ocasionados al paciente como consecuencia del proceso de atención a la salud y que pueden ser previsibles, ¿ya? Efectos adversos, como dice ahí, de un medicamento o un evento que básicamente ha sido totalmente imprevisto, que probablemente se siguieron todos los protocolos de seguridad en la atención de ese paciente, pero igual el paciente presentó un evento adverso, ¿ya? Dentro de los eventos adversos vamos a tener las infecciones intrahospitalarias con consecuencias como la que ustedes pueden ver aquí en la lámina, ¿ya? La confusión de expedientes, ¿ya? Como está esta viñeta que dice, y ahora veamos un ejemplo del mismo procedimiento cuando se realiza correctamente. O sea, eso no puede ocurrir. Las caídas y la administración incorrecta de un medicamento. Y aquí la administración incorrecta de medicamentos es un evento adverso que es importante porque habitualmente cuando nos equivocamos y administramos un paciente a un medicamento, un medicamento a un paciente incorrecto, ¿ya? Generalmente a ese otro paciente que no le correspondía el medicamento le va a producir algún efecto indeseado. Otros eventos adversos que podemos tener son los cuerpos extraños post cirugía, y como ustedes ven aquí tenemos una pinza metida justo ahí en la parte abdominal, complicaciones anestésicas, complicaciones quirúrgicas, transfusión sanguínea incompatible, ¿ya? O sea, tenemos muchos eventos adversos, instalación de líneas vasculares con técnica adecuada, técnica incorrecta de aspiración de secreciones, úlceras por presión es un evento adverso, ojo con eso, la técnica inadecuada de sonda Foley, ¿no es cierto? Que la sonda pueda haber quedado mal instalada. Tenemos también dentro de los eventos adversos la entrega del infante inadecuado, ¿no es cierto? Estos errores de guaguas cambiadas, que ustedes saben que hay un hospital emblemático en eso, los errores y el retraso en el diagnóstico, la sobreutilización terapéutica, y básicamente cualquier cosa que pueda pasarle al paciente, ¿ya? De acuerdo a una atención clínica. Hay 10 acciones de seguridad que son claves para disminuir estos eventos adversos y mejorar de esa manera la calidad y la seguridad en la atención de nuestros pacientes, ¿ya? Aquí yo se los traigo en listado, pero están más adelante explicados cada uno, pero yo me imagino que ustedes se los deben saber.
y solo es como para que lo visualicen, ¿ya? Dentro del contexto de gestión y cuál es el rol que ustedes van a tener cautelando estas 10 acciones de seguridad del paciente. Si ustedes se fijan, la gran mayoría de las que tenemos acá tienen directa relación con enfermería, por lo tanto vamos a ser los últimos responsables en el trabajo o la disminución de estos riesgos que están asociados a la atención de salud. El primero dice la identificación correcta del paciente y este también es un elemento que se evalúa en la acreditación de los centros de atención, ¿no es cierto? Hay un elemento que es de gestión clínica y seguridad del paciente y no me acuerdo cuál es el gestión clínica, el 1.3 me parece que es o algo por ahí, que tiene relación con la identificación correcta del paciente. O sea, el paciente desde el momento que entra al centro hospitalario hasta el momento que se va, tiene que tener puesta su pulsera identificatoria y los sistemas de identificación del paciente van a depender de los recursos de cada lugar. La administración segura de medicamentos con los 8 correctos, o los 10 correctos, o los 4 yo y los no sé qué, cualquiera de las opciones que ustedes se conozcan de los 8 correctos, 4 correctos, 5 correctos, es, digamos, correcta, valga la redundancia, ¿no es cierto?, para la administración segura de medicamentos. La comunicación clara y efectiva, sobre todo cuando uno trabaja con equipos de salud, y ahí estamos trabajando en conjunto con todos los facultativos que tenemos alrededor. Las cirugías y procedimientos seguros, que son las 4C, ya vamos a ver cuáles son las 4C. La prevención de caídas, y eso es una labor de enfermería absolutamente de uno, no es de nadie más. La prevención de infecciones, que también es parte de, ¿no es cierto?, de lo que hace una enfermera dentro del comité de infecciones intrahospitalarias. El factor humano, que ustedes saben que errar es humano. La corresponsabilidad del paciente en su cuidado y tratamiento, y aquí es donde hay un cambio en la visión del paciente, ya no es un paciente, sino que es un cliente o un usuario que tiene que asumir su grado de responsabilidad en el cuidado y tiene que colaborar con los cuidados que se le están brindando. Protocolos y guías diagnósticas y terapéuticas, y ojo que no basta con tener protocolos y guías diagnósticas, sino que también hay que tenerlas actualizadas de acuerdo a la evidencia disponible. Y 10, que en el fondo engloba todas las otras anteriores, que corresponde al clima de seguridad para el paciente. O sea, que el paciente también pueda sentirse seguro en su atención. Y aquí entre las metas, que son 6, como yo les decía, la primera es identificar correctamente a los pacientes y como yo les decía, tenemos que tener una trazabilidad del paciente. O sea, deberíamos ser capaces de seguir todos los movimientos de ese paciente dentro del hospital o dentro de la clínica a través de la pulsera de identificación y del uso de algún código o del uso de la ficha clínica o del uso del RUT, ¿ya? Generalmente acá en nuestro país lo que se hace es utilizar una banda, ¿no es cierto?, una pulsera que tiene el nombre del paciente, la edad, el RUT generalmente, y también tiene un código de barra que va a asociar a ese paciente a todos los movimientos y a todas las situaciones que ocurran con él durante la clínica, y eso permite ejercitar lo que se llama la trazabilidad, que es saber dónde estuvo el paciente en cada momento dentro de su hospitalización poder identificar así el momento en que ocurrió algún evento adverso, ¿ya? Eso nos va a servir no solo para la investigación del evento adverso, sino que también para disminuir las brechas, ¿no es cierto?, de calidad o de seguridad que podamos haber encontrado al haber hecho la evaluación de ese proceso clínico que probablemente tiene alguna falla. La segunda tiene que ver con mejorar la comunicación efectiva entre profesionales, y aquí hay varias cosas. La primera tiene que ver con saber utilizar bien el lenguaje técnico y saber expresarse de manera correcta, cosa que el que está al frente, sea quien sea el neurocirujano más capo del mundo o sea un técnico paramédico, sea capaz de entender y de ejecutar la indicación
que yo le estoy dando, o en su defecto, si yo estoy recibiendo una indicación, también poder entenderla de buena manera y ejecutarla de manera correcta, ¿ya? También tiene relación con el trabajo en equipo, sobre todo en pabellón, donde la comunicación efectiva va a aminorar la cantidad de efectos adversos dentro del pabellón y tiene que ver también con un buen conocimiento de la gente con la que uno trabaja. ¿Ya? O sea, si uno está conversando con alguien y el otro le pone mala cara, ¿no es cierto? Uno dice, me está poniendo mala cara, ¿por qué? Porque le duele la guata, porque lo que le estoy diciendo no es correcto, porque está enojado conmigo, ¿por qué? Si uno no conoce bien a esa persona, la comunicación no va a ser lo suficientemente efectiva, porque uno no va a saber leer lo que esa persona me está expresando. Otra arista de la comunicación efectiva tiene que ver con las órdenes escritas y las órdenes verbales o telefónicas. ¿Ya? En el caso de las órdenes escritas, ustedes saben, y lo vimos en nuestro taller de registros que en algún minuto hicimos, yo les mostré una hoja y les dije, les pedí, ¿no es cierto?, en esa oportunidad que trataran de dilucidar qué era lo que decía la hoja, y casi ninguno lo pudo hacer porque estaba escrita a mano y con letra de médico, como uno dice habitualmente. ¿Ya? Pero básicamente lo que nosotros queremos es que esa comunicación escrita, tanto en la ficha como en las indicaciones médicas, sea clara y sea adecuada y precisa. Y para eso, en este momento, en la gran mayoría de los hospitales y en la gran mayoría de los lugares donde se hace atención de salud, todas este tipo de comunicaciones escritas ya no se hacen a mano, sino que se hacen, digamos, a través de un computador, o se imprime una receta, ¿no es cierto? Ya no hay esa cosa escrita donde también puede ocurrir un error al comprar un medicamento, al despachar un medicamento, porque la letra puede ser cualquier cosa. ¿Ya? Esa ha sido una de las maneras en que se ha ido minimizando el tema del riesgo de entender cualquier cosa cuando uno lee un documento escrito a mano. Lo mismo con la ficha, ustedes saben que la ficha clínica es el medio de comunicación de todo el equipo de salud, por lo tanto, si está mal redactado, mal escrito, o no es clara la letra, o tiene muchas faltas de ortografía, les aseguro que la comunicación que usted va a producir en el resto del equipo no va a ser la más adecuada. En relación a las órdenes verbales, hay que tener mucho ojo con las órdenes verbales, y generalmente ocurren en las urgencias, ¿no es cierto? Pero siempre tendría que haber, voy a hablar en supuesto porque no siempre ocurre, alguien con una hoja, ¿no es cierto? Y que va anotando las indicaciones que va dando el médico, o en su defecto en los pabellones, las urgencias, ¿no es cierto? De las clínicas sobre todo, y en los lugares más sofisticados, hay una cámara que está filmando con audio para poder tener el respaldo de la orden clínica que se dio en determinado momento, ¿ya? Que no es lo mismo cuando va el médico, ¿no es cierto?, en una visita de rutina a ver un paciente hospitalizado y le dice a la enfermera, oiga, póngale 10 miligramos de diazepam. Y la enfermera le dice, ya, doctor, y va a buscar el diazepam, se lo pone, y resulta que después viene el médico y le dice, pero yo no le dije diazepam, doctor, usted me dijo diazepam. No, yo creo que usted entendió otra cosa, ¿ya? Ojo con las órdenes verbales. Primero, que se escriban en la ficha claramente, y usted no ejecuta nada hasta que no esté escrito. Si no, hay un riesgo tanto para el paciente como para usted, ¿no es cierto? Porque si el médico se equivocó, estaba volando bajo y dijo diazepam y lo que quería decir era, no sé, pues desloratadina, estoy inventando, claramente el que va a sufrir las consecuencias va a ser usted, porque usted administró, ¿ya? Por lo tanto, no hay ninguna indicación que se ejecute, a menos que sea en un contexto, digamos, particular, una urgencia, un pabellón, ¿no es cierto?, donde hay un registro de otro tipo, que se pueda ejecutar si es que no está escrita, ¿ya? Lo mismo con las indicaciones telefónicas. Las indicaciones telefónicas tienen el mismo efecto que las órdenes verbales. Si usted llama al médico a las 12 de la noche porque el paciente está con dolor, y el médico le dice, mire, prepárele una bomba infusora de fentanil 400 gamma, que es una brutalidad, con, no sé, ketoprofeno y qué sé yo, una ciclobenzaprina, y usted va y lo hace,
y resulta que después no hay ningún registro que a usted lo respalde de que usted hizo lo que el médico efectivamente le dio como indicación telefónica, ¿ya? Va a ser muy difícil que usted pueda probar efectivamente si es que la indicación estaba incorrecta, de que esa fue la indicación telefónica, ¿ya? Por lo tanto, las indicaciones telefónicas en términos de seguridad no están aceptadas a menos que haya un sistema de registro telefónico, ¿no es cierto?, donde se graben las conversaciones o se graben, ¿no es cierto?, hay algún tipo de registro específico o que el médico desde su casa pudiera eventualmente, como se hace en Estados Unidos, indicar a través de la ficha electrónica, ¿no es cierto?, y queda el registro en la ficha electrónica, ¿ya? Cosa que no ocurre en nuestro país y hasta que no tengamos el respaldo de una grabación telefónica o de una ficha electrónica que se pueda abrir desde cualquier parte de Chile, va a ser muy difícil que ustedes puedan efectivamente respaldar esa indicación telefónica, ¿ya? Como el riesgo es tanto para ustedes como para el paciente, es mejor asegurarse y pedirle al residente, si es que tienen, ¿no es cierto?, que les corrobore la indicación o que les escriba la indicación en la ficha y la firme. Y ahí usted ya está respaldada por alguien más. Recuerde que no es su labor indicar medicamentos, sino que en ese caso es una labor interdependiente y desde ese punto de vista usted se va a respaldar. En relación al número 3, que tiene relación, que dice mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo, ¿no es cierto? Y aquí estamos hablando de los electrolitos concentrados y algunos otros medicamentos de administración rápida o en bolo, ¿ya? Hay que tener claridad y tenemos que saber muy bien calcular los sueros que vamos a administrar, sobre todo cuando estamos haciendo aportes de electrolitos de manera elevada. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Sodio, cloro, potasio, ¿no es cierto? Magnesio eventualmente, pero básicamente son esos tres, sodio, cloro y potasio. Ustedes saben que altas dosis de potasio administradas de manera incorrecta, ¿no es cierto?, pueden causar la muerte de un paciente. Ustedes me dirán, pero profe, nosotros preparamos sueros con electrolitos a cada rato. Sí, pero yo creo que no se han preocupados, no le han tomado asunto, ¿no es cierto?, a la gravedad o a la importancia de lo que ustedes están haciendo en ese momento, ¿ya? Básicamente lo que están haciendo es jugar con el balance electrolítico del cuerpo y cuando son pacientes de alto riesgo, cualquier desbalance puede causar la muerte, ¿ya? Por lo tanto, la próxima vez que usted prepare un suero con electrolitos, por favor piense que si usted se equivoca en la concentración o en el cálculo de la cantidad de ampollas que tiene que ponerle ese suero, le puede causar la muerte al paciente. Y esto ocurre no solo con los electrolitos, como dice ahí, sino que también con algunos medicamentos de uso de emergencia o de administración en bolo, ¿ya? Como la lidocaína, que antiguamente se utilizaba en bolo para las arritmias y se administraba en bolo directo, sin bomba, sin nada, así a sangre pato. De hecho, a mí me tocó un par de veces administrar lidocaína en esas circunstancias. Pero si cuando uno empieza a entender el riesgo que significa, que puede producir un paro cardíaco si uno la administra muy rápido, etcétera, etcétera, uno claramente va a ir con mucho más cuidado y va a hacer los días correctos y todas las medidas de seguridad que corresponden, ¿ya? Así que no menosprecien la preparación de los sueros con electrolitos. El número 4 dice garantizar las cirugías en el lugar correcto, con el procedimiento correcto y al paciente correcto. Y ahí están las 4 C. Cirugías en el lugar correcto, cirugía tiene una C, correcto tiene otra C, procedimiento correcto y al paciente correcto. Ya ahí están las 4 C. Y aquí tenemos mucho que decir en pabellón, sobre todo cuando llegan los pacientes y ocurren estas situaciones como que se operan las caderas equivocadas, como le pasó al juez de la Corte Suprema hace un tiempo atrás, o que se amputaron los miembros incorrectos, ¿ya?
o que se sacó el riñón incorrecto, que también ha ocurrido, que ha sido totalmente desastroso. Y para evitar eso tenemos que tener presente que todas las medidas de seguridad dentro del pabellón se tienen que ejecutar de buena manera. Y si no hay nadie que se le ocurra ejecutar las pausas de seguridad en pabellón, tendrá que ser uno, ¿no es cierto?, como líder de equipo, el que esté ahí como Pepe Grillo o como, digamos, hormiga en el oído, mosquito, ¿no es cierto?, dando vueltas, que diciendo, hoy hay que hacer la pausa de seguridad, revisemos las radiografías, que estén para el lado correcto, que sea el miembro correcto, ojalá vengan marcados los pacientes desde el hospitalizado y no lleguen a pabellón y se estén marcando en pabellón, porque una vez que el paciente está dormido, no se le puede preguntar absolutamente nada, y ahí es donde ocurren la gran mayoría de las equivocaciones en relación a las cirugías del el lugar correcto, ¿no es cierto?, procedimiento correcto y paciente correcto. La número 5 tiene que ver con reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención y básicamente con el lavado de manos, pero ustedes ya saben, los que hicieron y los que están haciendo IAS conmigo, saben que es responsabilidad de enfermería, ¿ya?, velar por la disminución del riesgo de infecciones asociadas a la atención, ¿ya? Por lo tanto, en estos tiempos complicados, convulsos, si ustedes quieren, que corren, no solo el lavado de manos es efectivo, sino que también el uso de elementos de protección personal, el uso de antisépticos y desinfectantes, como lo acabamos de ver en infecciones asociadas a la atención de salud, ¿ya? El uso racional de los antisépticos y el uso racional de los desinfectantes nos va a permitir reducir efectivamente el riesgo, ¿ya? Pero si uno no usa esos elementos químicos o la esterilización de manera correcta, lo más probable es que vamos a tener problemas de infecciones asociadas con la atención de salud. La número 6 tiene que ver con el reducir el riesgo de caídas, y aquí, ¿no es cierto?, esto sí es claramente labor de enfermería. Y ojo con esto, que no solo los pacientes adultos mayores o posoperados son los que se caen, sino que cualquiera, ¿ya? Si ustedes han estado alguna vez hospitalizados, estar en una cama que es harto más alta que la cama de uno, ¿no es cierto? Claramente es más complejo subirse, bajarse, y hay gente que les cuesta más o les cuesta menos, a pesar de que la cama se puede bajar y se puede subir, las más sofisticadas, ¿ya? Y para eso tenemos que velar por la seguridad de nuestros pacientes de todas las edades y aplicar todas las medidas de prevención de caídas que ustedes me imagino que se las saben al revés y al derecho y que me las pueden decir ahora. ¿Cuáles serían las medidas de reducción de caídas, chiquillos? Barandas arriba, ¿ya? Barandas en alto, ¿qué más? La utilización de barandas. Ya, pero las barandas son las mismas barandas. Llevamos 3 barandas. ¿Cuántas barandas tiene la cama? ¿Qué más? ¿Solo las barandas? Cama baja, siempre la cama es baja, no a nivel adecuado. Nivel adecuado puede ser nivel adecuado para una cirugía, puede ser nivel adecuado para caerse también, ¿ya? Por lo tanto, esa respuesta, Andrea, de nivel adecuado no me sirve mucho. La cama tiene que estar lo más bajo posible, sobre todo cuando hay riesgo de caídas, ¿ya? ¿Qué más? Baranda, Contenciones, profe. contenciones si es que es necesario, ¿ya? La Es que es escala de riesgo, necesario en su estado el estado de en su estado de conciencia, conciencia. Si exactamente. está desorientado, ¿Qué más? Paulina, mantener los pasillos libres de obstáculos. Bien, ¿qué más? Pero estamos pensando en el hospitalizado, un paciente que está en una cama de hospitalizado, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer de prevención? Lo primero es cama baja, como dijo alguien lo dijo por ahí, barandas arriba, ¿ya? Dejar, ¿no es cierto?, el pasillo libre, ¿ya? Pero básicamente lo que nosotros esperamos para que el paciente no se caiga es que no se levante,
¿Ya? Y para eso, o si se va a levantar, ¿no es cierto? Que sepamos que se va a levantar. Y para eso hay una parte de educación donde le vamos a explicar al paciente que durante la noche, si necesita algo, le vamos a dejar el timbre a mano y que cualquier cosa que necesite, que nos llame, que no se levante por nada del mundo solo, ¿ya? Pero además de eso, tenemos que dejar una luz indirecta, que habitualmente en las clínicas son las camas por la parte de abajo que tiene una luz indirecta, ¿ya? Prendida, o en su efecto la cama, la luz de la cabecera o la luz de la entrada de la habitación cuando son habitaciones individuales. Y lo otro es no dejar la puerta cerrada, porque si usted deja la puerta cerrada y no escucha y no está pendiente, ese paciente se va a levantar en la noche y se va a caer, ¿ya? Otra de las cosas que uno generalmente hace es, obviamente, pasar vigilando, ¿no es cierto?, que los pacientes estén efectivamente durmiendo y que no estén, digamos, intentando levantarse. Pero como bien decía Fidel, existen unos sujetadores, que no son contenciones, son sujetadores de seguridad o cinturones de seguridad, como les digo yo, que hay de distintos modelos, que hacen que aquellos pacientes que tienen alteración de conciencia y que no son capaces de seguir instrucciones o que no pueden quedar acompañados porque nadie los puede acompañar, que esa sería la otra medida, ¿no es cierto?, que queden acompañados, se les pone una suerte de cinturón de seguridad, ¿no es cierto?, que los afirma a la cama como a las guaguas, ¿ya? Con la diferencia que esto se pone a nivel del tórax y de la cintura, por lo tanto el paciente no se puede sentar y no se puede levantar, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que dijeron por ahí de las escalas, de no sé qué, eso se hace cuando el paciente llega. La escala de Bartel no tiene nada que ver acá, Fernanda, por favor revísalo. Escala de riesgo de caída, sí. Escala de úlcera por presión, no, porque estamos hablando de caídas, ¿ya? No estamos hablando de úlceras por presión. Las úlceras por presión ya creo que no sé si las pasamos o no las hemos pasado todavía. Pero básicamente para las caídas hay que hacer justamente la cama frenada, Fidel. Bien, cama frenada, como dice Fidel, cama baja, barandas en alto, educación al paciente y a la familia. Si es un paciente que requiere más cuidado, tratar de gestionar que se quede alguien con el paciente y si no es posible, estar con, ¿no es cierto?, más pendiente de ese paciente que tiene más riesgo, ¿ya? La luz indirecta, la puerta abierta, el timbre a mano. Y lo otro que tenemos que cautelar es el tema de la farmacología de ese paciente. Si toma algún medicamento para dormir, con mayor razón, tenemos que ponerle esta suerte de cinturón de seguridad o contención, ¿no es cierto?, como dice Fidel, para que no se levante porque puede desorientarse. Siguiente, la identificación del paciente, ¿no es cierto?, tiene que llevar el nombre completo, ojalá, la edad, el sexo, el número de expediente, el número de cama, fecha de ingreso, diagnóstico, diagnóstico y ojalá el médico tratante, ¿ya? Y toda esa información puede estar codificada, como yo les decía, en el código de barra o ahora que están más modernos hay unos con código QR, ¿ya? Y los otros que son a mano, donde llevan el nombre, la edad, el sexo y el RUT. ¿Ya? Y básicamente el root es nuestra pasaje a ver toda esta otra información del paciente que puede estar alojada en el sistema. Y aquí vamos a tener distintos dispositivos, como este, por ejemplo, que son los que se usan con las guaguas, y en el caso de los recién nacidos les ponen recién nacido y los dos apellidos, la cama, ¿no es cierto?, o la ficha clínica y la fecha de nacimiento, ¿ya? Que es la forma, de alguna manera, de identificar positivamente a los recién nacidos. En el caso de la administración segura de medicamentos, que también tienen un video al respecto, aquí están las 8C, que son el paciente correcto, medicamento correcto, vía correcta, dosis correcta, horario correcto, rapidez correcta, velocidad de infusión correcta, fecha de caducidad correcta y registro correcto, ¿ya? Esto de los correctos es discutible, podemos decir que hay 6 correctos, hay 8 correctos o hay 10 correctos. Lo
Lo importante es que revisen por lo menos que sea el paciente que corresponde y la vía de administración que corresponde. La comunicación clara y efectiva, ¿ya? Y aquí es donde yo les explicaba de usar terminología estandarizada, ojalá lenguaje clínico. Hay que ser claro, conciso, específico, oportuno, ¿ya? Hay que cerciorarse de que se ha dado a entender, ¿no es cierto? Y eso es con cierta retroalimentación, ¿ya? Y para eso hay algunos datos, ¿no es cierto?, donde uno tiene que escuchar la indicación o el resultado por parte del receptor. Esto es cuando uno recibe un llamado. Hay que escribir la indicación o el resultado, ¿no es cierto? Hay que leer la indicación recibida en voz alta, o sea, repetirla para corroborar la información y confirmar que en el fondo aquella persona que nos está hablando por el otro lado de la línea nos va a decir si es correcto o no tiene que corregir tal cosa. Dentro de las cirugías y procedimientos seguros, esto ya de alguna manera lo vimos, paciente correcto, cirugía y procedimiento correcto, sitio quirúrgico correcto, momento correcto. Y aquí tenemos distintas hojas de cirugía segura, que aquí yo les voy a mostrar esta, ¿ya? Que es un ejemplo, pero básicamente todas las hojas tienen estos tres momentos, donde dice al ingresar el paciente a la sala de operaciones, antes de la cirugía y antes que el paciente salga de la sala de operaciones, y hay una serie de preguntas y cosas que se tienen que llenar y cada vez que se aplica la pausa, se tiene que hacer una pausa efectiva, o sea, no se puede seguir operando si no se ha hecho la pausa de seguridad de manera efectiva. Prevención de caídas, nuevamente identifique pacientes y situaciones de alto riesgo, los barandales de la cama arriba, informe al paciente y familiares las medidas preventivas que ya las revisamos. Y aquí vamos a tener, ¿no es cierto?, la escala de Norton, que es la más habitual que se va a usar para la valoración del riesgo de caídas. Esto ya lo saben, se supone que lo vieron en fundamento. Prevenir las infecciones, nuevamente la higiene de manos, identificar pacientes de riesgo y precauciones basadas en la transmisión. Y si quieren revisar algo más al respecto, está la clase de infecciones asociadas a la atención de salud, los 5 momentos para la higiene de manos, que de estos afiches hay de todos los tipos, para la atención odontológica, para la atención de enfermería, para los procedimientos invasivos, para la toma de exámenes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Hay afiches de cada uno de esos momentos que ustedes pueden revisar. ¿Cómo lavarse las manos? Me imagino que esto ya lo saben. Se me están yendo los pajaritos. Y la duración del lavado de manos clínico dura entre 4 y 60 segundos. ¿Ya? Y para cumplir con eso, una de las cosas más fáciles de hacer para realmente no estar con el reloj contando los segundos es cantar el cumpleaños feliz, como yo les decía el otro día. ¿De acuerdo? El factor humano, y aquí esto es súper importante porque esto nos juega generalmente en contra a los enfermeros, ¿ya? Hay que informar y pedir ayuda si no estás al 100% de las capacidades. Y esto es por cansancio, por prisa o algún otro problema. O sea, generalmente cuando uno está con la cabeza en otro lado, probablemente se va a equivocar. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener precaución de ser suficientemente maduros y entender que no es una situación permanente, sino que es una situación, digamos, que es fortuita, ¿ya? Y avisar que uno no se siente bien o que uno está cansada, muy cansada o que está con la cabeza en otro lado y que necesita un poco más de apoyo. Si tiene dudas en relación al factor humano y si usted está en condiciones o no de seguir haciendo turnos, hay que preguntarle, ¿no es cierto?, al especialista indicado y ahí hay que ver qué es lo que pasa, por qué se siente así y si está en condiciones o no de seguir en el turno. La corresponsabilidad del paciente, que esto lo hemos conversado largamente,
aquí hay varias cosas que revisar. En primer lugar, al paciente hay que ayudarlo a que tome decisiones respecto a su propia salud, esa es una, pero también hay que hacerlo partícipe de eso y dándole la información que corresponde y permitiéndole que pregunten todo lo que quieran saber, verificar qué fue lo que entendió, rectificar los tratamientos que él toma habitualmente y los tratamientos que le ha dejado del médico, ya explicárselos si es que nadie se los ha explicado, incluir, ¿no es cierto?, la información relativa a todos los efectos adversos o las dosis o los horarios incluso puede ser, y favorecer el acompañamiento con familiares, sobre todo cuando son adultos mayores. Los protocolos y guías diagnósticas terapéuticas, nuevamente les recuerdo, lo ideal es tener todo protocolizado y las guías diagnósticas o las guías de, digamos, guías clínicas, como le llamamos nosotros, de acuerdo con cada procedimiento o problema de salud que se vaya a ejecutar, ¿no es cierto? El procedimiento que se vaya a hacer. Hay que seguir esos protocolos, pero también, ojo, que aquí no aparece, pero es súper importante, hay que mantener actualizados esos protocolos, porque si no actualizan los protocolos, no les va a servir de nada, ¿no es cierto?, estar haciendo cosas que están fuera de la investigación y que ya se han probado muchas veces que no es necesario o no es correcto que se haga. Tema de seguridad del paciente tiene que ver con el que el paciente logre sentirse seguro al ver a un profesional que es seguro, ¿no es cierto?, en su actuar, que da un ejemplo, como dice ahí, de conciencia y cuidados a las acciones de seguridad del paciente, o sea, que usted efectivamente se preocupe de la seguridad del paciente y de alguna manera también mejorar y fomentar las buenas relaciones interpersonales que van a ayudar a que todas las personas colaboren de buena manera en el cuidado finalmente de nuestros pacientes. Y con eso, chiquillos, terminamos esta pequeña, digamos, revisión de los aspectos relacionados con la seguridad del paciente, pero también que el profesional de enfermería al final es como el dueño de casa, ¿ya? El que se encarga de las infecciones, el que se encarga de la seguridad, el que se encarga de saber dónde están las cosas, el que se encarga de saber cuántas camas disponibles hay, el que se encarga de la calidad, de la seguridad, etcétera, 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 ¿ya? Por eso que básicamente el profesional de enfermería es clave en todos los equipos de salud y lamentablemente ha sido un poco menospreciado en los últimos años, pero por un tema cultural, ¿ya? En este momento nosotros tenemos que estar con una conducta de seguridad o una cultura de seguridad hacia el paciente, sobre todo en este momento que tenemos al famoso COVID dando vuelta y que de alguna manera ha sido bastante criticada todas las medidas de seguridad que se han ido tomando al respecto. Y como enfermeros, nosotros no nos podemos quedar atrás y tampoco podemos hacer la vista gorda frente a las situaciones que producen inseguridad o protocolos que están mal hechos o protocolos anticuados o etcétera, etcétera, etcétera.